Bueno, hoy vamos a dar como vamos a dar como lo planteaba el profesor. Bueno, no sé, no me deja ahora agrandar. Como lo plantea el profesor, vamos a dar el concurso de delincuentes, ¿sí? Eh, Me gustaría comenzar analizando un poquito la primera imagen que nos aparece, ¿sí?, en las diapositivas. Creo que si no tuviéramos mucha noción de qué hablamos cuando hablamos de concurso de delincuentes, analizando esta diapositiva nos da una noción, o por lo menos en líneas generales podemos tener algún tipo de idea de lo que hablamos cuando hablamos de concurso de delincuentes o codelincuencia, ¿sí? Si analizamos las fotos, podemos observar que tenemos a dos personas, ¿no?, que están arriba de una moto. Parece como que, bueno, la de adelante va muy concentrada, tratando de manejar el vehículo, y tenemos el de atrás, además están como con las caras tapadas, ¿sí?, con gorros con visera, y parecería que el de atrás está con un antifaz o unos anteojos. Y por otro lado tenemos a la señora, ¿sí?, tratando de agarrar, si se quiere, de tratar de que no se le lleven la cartera, ¿sí? Y vemos al de atrás que parecería que está intentando, bueno, cincharle de alguna forma la cartera para poder sustraérsela. Entonces me parece que esta imagen ya nos da una idea, ¿sí? Acá se podría estar llevándose a cabo, eh, bueno, después veremos, puede ser un hurto, una rapiña, pero como vemos, hay dos personas que están participando en la comisión, si se quiere, de este delito, ¿sí? Si bien una es la que está agarrando la cartera, el otro está manejando la moto, lo que permite que se puedan ir. Después, bueno, eh, se podrá llevar a cabo o no, o podrá quedar en grado de tentativa el ilícito, pero de todas formas nos marca ahí un delito que se lleva a cabo por más de una persona, ¿sí? Esto es importante tenerlo en cuenta, porque usualmente cuando hablamos de delitos, y así también en cierta forma lo plantea el código, eh, vemos o nos hacemos la idea de que los delitos son cometidos por una única persona, ¿sí? En verdad eso sería lo más fácil, lo más sencillo a los efectos de poder resolver, ¿no?, por decirlo de alguna manera, el caso. Pero en general es muy común, y es más común de lo que se piensa, que los delitos sean cometidos por más de una persona, ¿sí? Los delitos pueden ser cometidos, como dijimos, por una persona en solitario, pueden ser cometidos en forma conjunta, ¿sí?, por dos o más personas, o también puede ser que, después lo vamos a ver, que una persona determine a otra a cometer un delito, ¿sí? La otra persona puede ser imputable, inimputable, punible, no punible, después vamos a ver las diferenciaciones, pero básicamente estas son algunas de las formas en las que tenemos que tener en cuenta cuando se cometen delitos, que no es siempre por una persona sola, por un autor solitario, sino que en muchas ocasiones ocurre que los delitos son cometidos por más de una persona. Y es muy importante tener en cuenta los artículos que vamos a ver a continuación, porque son los que nos van a ayudar a saber de qué manera, ¿sí?, o con qué grado de responsabilidad, de participación actúan quienes cometen el delito, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta estos artículos porque de esta manera vamos a saber si actúan como autores, como coautores. Ahora vamos a ver las categorías que existen en nuestro código, en nuestro sistema penal, ¿sí? Entonces, quería comenzar con esta imagen porque me parece que es bastante ilustrativo. ¿En dónde encontramos en nuestro código penal el régimen que se va a aplicar cuando se comete un delito bajo esta modalidad? Y aquí tenemos, voy a intentar una vez más a ver si puedo, no, porque me parece como, quería ver si podía agrandar, porque me parece que sea mucho mejor, pero bueno, no puedo.
En este artículo, que es el 59 de nuestro Código Penal, es el que nos va a echar luces para saber cómo pararnos frente a este tipo, cuando los delitos se cometen por más de una persona o en las circunstancias que yo le mencionaba anteriormente, ¿sí? Lo primero que tenemos que ver es el artículo 59 y vamos a comenzar a leer el primer inciso. Ya el primer inciso nos da una pauta muy importante porque nos plantea cuáles son las categorías que existen en nuestro derecho de las categorías de participación. Entonces ahí tenemos, nos dice, son responsables del delito, además del autor, allá nos marca una primera categoría, todos los que concurren intencionalmente en su ejecución, fuera como autores, fuera como cómplices. Esto es importantísimo. Acá ya tenemos lo primero, ¿sí? La primera información que nos da el código, que es de vital importancia, porque nos dice, bueno, las personas cuando van a cometer un delito, ¿sí? Siempre vamos a hacernos una idea de que es un conjunto de personas las que cometen un delito, ¿no? No vamos a, porque digo, si lo comete una persona en solitario, no hay mucho que analizar en lo que tiene que ver con esto, o sea, no hay coparticipación. ¿Ah? Entonces, tenemos que pueden responder, ¿sí? Dependiendo del grado de participación que hayan tenido, como autores, como coautores o como cómplices. Eso es lo primero que tenemos que tener claro, ¿sí? Después, en los sucesivos artículos, en el artículo 60 y en el artículo 61 y 62, el código nos va a decir qué es lo que se considera autores, coautores y cómplices. ¿Tá? Entonces, teniendo en cuenta todo esto, nosotros vamos a poder, luego que tenemos una situación planteada de un ilícito cometido y que tenemos varias personas que en general hay si se quiere, una distribución de roles, bueno, analizando la conducta de cada uno de los participantes en el delito, vamos a saber en qué grado es que deben responder, si como autores, como coautores o como cómplices. Entonces, eso es lo primero que la información que nos brinda el código. Cuando se concurren intencionalmente a su ejecución, también es un dato de suma importancia, ¿sí? Que nos va a servir para responder algunas preguntas que se han planteado en la doctrina, y que son importantes de resolver porque nos van zanjando dudas, ¿sí? Entonces, lo primero es que concurren, tenemos el grado de participación, es decir, coautor, autor, coautor y cómplice, y también la concurrencia intencional. Ay, profesora, disculpe, se acaba de silenciar. Se desilencia, pero se vuelve a silenciar. Hola, ¿ahora me escuchan? Sí, ahora sí. Ahora sí. Disculpen. Bien, entonces, vamos ahora a pasar, siguiendo en el análisis de este artículo, al segundo inciso que dice: en los delitos culpables cada uno responde por su propio hecho. Esto el código lo aclara, esto ha sido un tema que la doctrina ha estudiado, ¿sí? Se preguntaban, bueno, ¿puede haber una coparticipación en los delitos culposos? ¿Sí? La doctrina se lo preguntaba, simplemente a modo de, más bien anecdótico, porque en verdad el código ya nos da la respuesta, ¿sí? En el libro de Cairoli, van a encontrar que Cairoli planteaba, en algún momento planteó que podría existir, ¿sí? Creo que en su libro es que menciona ante Soleil, y pone un ejemplo, ¿sí? Y dice, bueno, en verdad puede haber cierta cooperación, y el ejemplo que pone es, imaginémonos dos personas que van en un automóvil, ¿sí? Y bueno, uno es el conductor, ¿no? Que va manejando, y el acompañante, que es el dueño del vehículo. Entonces el dueño del vehículo incita al conductor a que vaya más rápido, a que aumente la velocidad, y bueno, el conductor termina siendo protagonista de un siniestro de tránsito, imaginemos, ¿no? Que puede haber causado una muerte, o puede haber causado lesiones.
Entonces ponía ese ejemplo ante Soleil como para decir, bueno, en verdad podría haber una coparticipación. Pero después termina llegando a la conclusión de que la respuesta debe ser negativa. ¿Por qué? Porque en verdad ese aporte que hace el dueño del vehículo, que le incita a que vaya más rápido, es un aporte y la conducta va dirigida a que aumente la velocidad. Pero es un hecho no querido. No es que el conductor lo incita para que él tenga un siniestro y termine lesionando a una persona o termine con el fallecimiento de una persona. Entonces, en general la doctrina, de forma bastante unánime, ha entendido que no existe, y en nuestro derecho en realidad ya lo tenemos zanjado porque nuestro propio código lo plantea, que no existe coparticipación, ¿sí?, codelincuencia en los delitos culposos. ¿Tá? Vamos a pasar ahora el tercer inciso. ¿Qué nos plantea el tercer inciso? Lo voy a leer para poder explicarlo después. De la participación de 3 o más personas en todos aquellos delitos en los que para su configuración no sea indispensable la pluralidad de agentes, se considerará circunstancia agravante, ¿tá?, y los límites de la pena se elevarán en un caso, ¿sí? ¿Qué es lo importante que me parece a mí que quedar claro, ¿sí?, se refiere a este delito? Lo siguiente, debemos hacer una diferenciación entre concursos de delincuentes, ¿tá?, o codelincuencia, y los delitos plurisubjetivos, ¿tá? Son dos conceptos diferentes, son dos cosas diferentes, ¿sí? Una cosa es este inciso que nos dice que cuando un delito se puede cometer por una sola persona, si nosotros tomamos el Código Penal, ¿sí?, pueden hacer este ejercicio en la mayoría de los delitos, cualquiera, por ejemplo, estoy en el 267, dice, el que con violencias, amenazas o engaños sustrae o retiene, por ejemplo. Después estoy en el 272, de la violación. Comete violación el que con pena. O sea, si ustedes miran, ¿sí?, en la gran mayoría de los delitos del código, van a ver que comienza por el que. Nosotros le llamamos que es un sujeto simple, es decir, lo puede cometer cualquiera. Pero vieron que dice el que, es decir, siempre apela a una figura singular. Entonces, lo que nos quiere decir es que el delito se puede cometer por cualquier persona, por una única persona, pero en determinados casos se forma, por ejemplo, un grupo de personas y deciden, mediante determinada distribución de roles, cometer entre todos el delito. ¿Ah? Sin embargo, en los delitos plurisubjetivos, les voy a poner un ejemplo, por ejemplo, el artículo 150, que nos habla de la asociación para delinquir, vieron que comienza distinto, porque comienza diciendo los que se asociaron, ¿sí? Ya nos da la pauta que este delito debe ser cometido por más de una persona, ¿sí? Entonces, este delito no puede ser cometido por una única persona, debe ser cometido por un grupo de personas, ¿sí? Si no, no puede existir este delito, no se puede imputar a una única persona, ¿sí? Entonces, lo que nos quiere decir este tercer inciso es que la pluriparticipación de personas, ¿sí?, es decir, ese concurso de personas en la comisión de un delito, va a ser considerado un agravante, salvo que ese delito sí o sí tenga que ser cometido por muchas personas, ¿sí?, lo cual tiene una lógica, ¿sí? Bien, la doctrina también se ha preguntado si en estos casos si la participación de inimputables también se toma en cuenta los efectos de contabilizar a las personas. En términos generales se ha entendido que sí, teniendo presente, uno de los argumentos que se dan es que a los efectos de la víctima, por ejemplo, cuando está siendo, valga la redundancia, víctima del delito, lo que tiene que ver con la presión psicológica, en verdad es lo mismo, porque la víctima no se pone a pensar, bueno, a ver si viene un grupo de personas, imaginémonos, a cometer la rapiña, y le quita las cosas con violencia, la persona no está
viendo, bueno, a ver si ese tiene 17 años o tiene más o menos, en sí a los efectos de la presión psicológica, de la violencia que se ejerce por la persona, no va a haber diferencias en ese sentido. Sí, José Luis. No, Cecilia, para decirte que se está escuchando con una cierta interrupción. ¿Ahora? Capaz que, a ver, ahora un poco mejor. Ahora un poco Porque mejor. tengo el micrófono del... Cualquier cosa me avisan y lo arreglo. Tengo el micrófono aquí de los Sí, auriculares. capaz que está bueno que te lo puedas acercar algo, porque Bien. la verdad que está muy bueno lo que estás diciendo y es una lástima que no se esté escuchando como No, corresponde. gracias por avisar. Sí. No, al Cualquier contrario. cosa me vuelven a También, interrumpir. también Sí, sí. nos han avisado los estudiantes también. Así que adelante, Cecilia, Gracias. vas muy bien. Gracias. Bueno, vuelvo a repetir esto último porque por si no se escuchó. Estamos hablando de el tercer inciso en el que nos plantea, ¿sí?, que cuando en un delito participan más, vieron que dice la participación de 3 o más personas en todos aquellos delitos en los que para su configuración no sea indispensable la pluralidad de agentes, se va a considerar una circunstancia agravante. Yo estaba explicando un poco cuál es el fundamento de que se considere un agravante. Primero, uno de los fundamentos, al margen de lo que estaba explicando anteriormente, tiene que ver con que, a ver, no es lo mismo, imaginémonos que se juntan algunos amigos y deciden ir a cometer una rapiña en un hábito, imaginemos, ¿sí? Entonces se van dividiendo los roles. Uno, imaginémonos que ingresa con un arma de fuego, se dirige a la cajera para solicitarle el dinero. Otros van hacia los clientes y deciden, bueno, separar a los clientes y sacarles sus celulares para que no puedan llamar a la policía. Otros van y reducen al guardia de seguridad. Entonces, como vemos, hay un delito, ¿sí?, primero que nada, que se puede en verdad cometer por una sola persona, el 344 del Código Penal, pero en ese caso varios deciden cometerlo en conjunto, y la agravante, que es lo que estaba explicando, tiene como fundamento que si el delito es cometido por varias personas, como vemos en el ejemplo que di, seguramente sea más fácil, ¿sí?, o haya más posibilidad que puedan salir impunes de ese delito, es decir, que puedan efectivamente, como hay roles bien diferenciados y cada uno se encarga de determinados aspectos que hacen a la comisión del delito, y después se retiran, no es lo mismo que haya una persona sola que tiene que encargar de la cajera y de ver que ningún cliente llame a la policía y de ver que el guardia de seguridad no salte a la defensiva para poder efectivamente hacer el trabajo para el cual está ahí. ¿Entienden? Entonces también tiene que ver con eso. Se considera un agravante y uno de los fundamentos es ese, que cuando hay más de una persona participando en un delito, hay más posibilidades que en definitiva salgan impunes y pueda salir ese plan que habían realizado antes de ingresar al comercio, pueda salir exitoso, por decirlo de alguna manera, ¿sí? También estaba mencionando que otro de los cuestionamientos que se hacía a la doctrina es, bueno, ¿qué ocurre cuando en esa pluralidad de personas hay, por ejemplo, inimputables, menores de edad, que es lo más común? La doctrina también entendía que de todas maneras se debe contabilizar a los efectos de imputar esta agravante, en el entendido que a los efectos de la víctima, y que como presión psicológica para la víctima no va a ponerse a mirar y hacer un análisis detallado de si algunos de los que vienen tienen 16 años o 18, entonces a los efectos de la violencia que se ejerce contra la víctima, imaginémonos un delito de rapiña, esa violencia y esa presión psicológica que hace a la víctima cuando viene un malón, imagínense, de personas para realizarle la sustracción, es mayor que si viene una única persona, ¿sí? Bien, y después, el último inciso nos plantea lo siguiente, dice: la cooperación de inimputables a la realización de un delito, incluso en la fase preparatoria, se considerará también circunstancia agravante de la responsabilidad de los partícipes y encubridores, se eleva la pena. Esto también tiene que ver, un poco lo habla Langón en el libro cuando analiza este numeral,
este inciso, y lo que plantea es un poco lo que se busca, y por eso es un agravante, es cuando los mayores realizan, ¿sí?, delitos con la ayuda de inimputables. Se trata de proteger un poco la infancia y la adolescencia, ese periodo que es tan importante para las personas, y que en definitiva los adultos no se valgan, que lamentablemente en muchas ocasiones pasa, no se valgan de esos inimputables, ¿sí?, para mandarlos a ellos a cometer los delitos, ¿sí? Por eso esto se considera también, y un poco el fundamento es ese, lo que plantea Aragón en su código, es la protección de la infancia y la adolescencia, y que los mayores no recurran a los inimputables. Puede ser también personas que tengan algún tipo de demencia, por ejemplo. Sí, alguien levantó la mano. ¿Puede ser? ¿Hola? Sí, ¿qué tal? Buen día. Hola, Fabián. Buenos días. Sí, sabe que no me quedó claro cuando se refirió al artículo 150 de asociación Sí, para delinquir, si siempre bien. está implícito en el concurso de delincuentes o sería otra cosa. Ya, vuelvo a explicarlo porque es importante. Que es el inciso B. Tenemos que hacer la diferenciación de cuando estamos frente a un concurso de delincuentes, ¿sí? En general los delitos se pueden cometer, como vimos recién, cuando nosotros tomamos el Código Penal, vieron que dice el que cometiere tal delito, el que. En general, si ustedes hacen ese ejercicio, siempre van a encontrar que comienza por un el que, salvo que sea, por ejemplo, el delito se realice por un sujeto calificado, por ejemplo, un funcionario público. Pero en general los delitos en el código están plasmados como si se pudieran cometer, lo cual es así, por un único sujeto. ¿Ah? Entonces, cuando tenemos un delito, que es por ejemplo una rapiña, imaginémonos, que se puede cometer por un sujeto, pero hay muchas personas que se juntan y lo van a cometer por elección, ¿ah? Eso es una cosa, y ahí estamos frente a un concurso de delincuentes, ¿sí? Ahí, luego de que se cometa el delito, vamos a ver qué nivel de responsabilidad o cómo se le puede reprochar la conducta a cada uno, ¿sí? El delito plurisubjetivo es distinto, porque yo sí o sí tengo que tener pluralidad de personas para cometerlo. Y la pauta me lo da el 150 cuando empieza la oración diciendo los que. Sí o sí tengo que tener un conjunto de personas para que el delito pueda ser cometido, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia. ¿Quedó claro, Fabián? No sé si fui clara en la diferencia. Cuando estamos frente a un Sí, sí. delito plurisubjetivo, no aplicamos esto. Está impecable, eso era lo que no me ha quedado claro ahí. No hay ningún problema. Creo que Enzo Sagario puede ser. Sí, ¿se me escucha? Sí, se escucha bien. Buenos días, profesora, ¿cómo le va? Buenos días. Mire, con respecto al inciso 2 del artículo 59, yo Sí. quería ver si lo entendí bien y quería poner un ejemplo. Sí. Si 4 personas se juntan para dar de muerte a una persona, es decir, el delito de homicidio doloso, es decir, Sí. uno elige el arma, el otro sigue a la persona para ver cuál es la ruta que hace para ir al trabajo, o lo que sea, la otra persona, no sé, hace algún otro tipo de actividad ilícita y después hay otro que asesina a la persona. Ahora, mi pregunta es, ¿a quién se le va a imponer el agravante de la pena? ¿Se le va a imponer a todos o se le va a poner a una persona, al que dio de muerte nada más? No, se le impone a todos, A justamente todos. para eso, sí, por eso es el régimen que tenemos de codelincuencia. Está, ¿Tá? perfecto. Sí. Muchas gracias. Ahora vamos, de todas maneras, vamos a profundizar sobre eso. Bueno, en principio esto es a rasgo general, ¿sí? Lo que nos plantea el 59, ¿sí? Vamos a pasar ahora a la siguiente diapositiva. Hay algunas que están al revés, creo que las letras. Vamos a explicar a grandes rasgos. ¿Me ven todos? Sí se ve, profesora. Está, porque se me fue, no sé qué se me fue, no veo nada, yo veo solo la pantalla, pero bueno, Sí. cualquier cosa me avisa. No, se ve perfecto. A veces hay algún problema en las diapositivas que de acuerdo al programa puede tener alguna variable. Perfecto. Seguramente es lo que ocurre ahora. Bien. Bueno,
¿Qué es lo que tratan de explicar estas teorías? Que ahí, como vemos, dice teoría monista, teoría pluralista y teoría causal. Lo que tratan de explicar estas teorías, ¿sí?, en términos generales, es qué se entiende por concurso delincuente. O sea, cuál es la naturaleza jurídica de qué es el concurso delincuente, ¿sí? Y tenemos, estas son determinadas respuestas que han dado a lo largo de los años la doctrina, para explicar un poco de qué se trata este concurso delincuente, ¿sí? Hay quienes entienden, ¿sí?, y así lo lleva su nombre, que el concurso de delincuentes es un único, estamos hablando, como lo dice allí, es un fenómeno unitario y accesorio. Como dice allí, es un solo delito, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Son varias personas, ¿sí?, que se juntan para cometer un delito, ¿sí? Que su conducta, por eso hablamos obviamente de monista y de unitario, es un único delito. Después, cuando veamos la teoría pluralista, vamos a ver que ellos entienden lo contrario. Pero en esta teoría monista hablamos de que el concurso de delincuentes es un único delito, ¿sí? No es que cada partícipe comete un pequeño delito, no. Es un único delito y todas las conductas confluyen, ¿sí?, en ese delito, en ese único delito, ¿tá? ¿Y por qué la característica de accesorio es importante? Porque las conductas de todos los partícipes van a ser accesorias a esa del partícipe principal, ¿sí? En general, así lo ha entendido la doctrina, nuestro código en cierta forma recoge, ¿sí?, se adhiere, ¿no?, a la teoría monista. Y, por ejemplo, si nosotros vamos al artículo que vimos recién, al 59, van a ver que dice, son responsables del delito. O sea, ya no se está diciendo que hay un solo delito, que se entiende que hay un único delito, ¿sí? Y también, si nosotros miramos, si no me escuchan me dicen, porque me solté un poquito el micrófono, si nosotros miramos otro artículo, que la doctrina cuando plantea que nuestro código recoge esta teoría, para poder fundarlo, apela al 59, que es lo que acabo de leer, cuando dice son responsables del delito, y además pone también, que está en este mismo capítulo 2, que es de concurso delincuentes, pone como ejemplo el artículo 64, que miren lo que dice, extensión de la responsabilidad cuando se requieren condiciones personales para la comisión del delito, ¿sí? Y lo que dice es lo siguiente, cuando para la existencia de un delito se requieran condiciones de orden personal, todos los que presten su concurso serán responsables del mismo según la participación que hayan tenido en él, pero la ausencia de tales condiciones se tendrá en cuenta por el juez para rebajar o aumentar la pena de aquellos en quienes no concurren. Se los resumo. Este artículo 64 nos da la idea de que las conductas son accesorias. ¿Por qué? Porque acá nos habla de una extensión de la responsabilidad. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo para bajarlo un poco a tierra. Si un delito tiene que ser sí o sí cometido por un funcionario público, ¿sí?, y hay un tercero que no es funcionario público, que instiga a esta persona que sí es funcionario público a cometer el delito, todos diríamos, bueno, entonces si lo tiene que cometer un funcionario público, entonces el particular nunca podría responder por ese delito que requiere sí o sí un sujeto calificado. Sin embargo, por la existencia de este artículo 64, ¿sí?, y por entender la accesoriedad de las conductas, ¿sí?, por eso, ese es otro de los motivos por el cual la doctrina entiende que nuestro código no solo recoge este concepto de unitario, sino también de accesorio. Después vamos a volver para estudiar el 64, pero quería mencionarle estos dos delitos que son los que nos permiten decir que nuestro código se adhiere, por decirlo de alguna manera, a esta teoría monista. Después, también, parte de la doctrina, ¿verdad? Esta doctrina fue planteada principalmente por los alemanes. Aquí lo que se entiende es que en verdad estamos ante una pluralidad de delitos. Vieron que dice, es una pluralidad de delitos distintos conectados entre sí, ¿tá? Entonces, cada partícipe, ¿tá?, si bien sus conductas son un aporte, todos los partícipes cometen, por ejemplo,
hay tantas rapiñas como partícipes intervinientes, ¿sí? Entiende que hay una pluralidad de delitos, ¿tá? Que obviamente todos esos aportes hace que se configure el delito de rapiña, pero entienden que en verdad cada acción de las personas, de las personas que se pusieron de acuerdo para realizar el delito, comete un delito distinto. De rapiña, por ejemplo, o el delito del que estemos hablando, va a responder en forma diferente, ¿tá? Según el nivel. Hay quienes, por ejemplo, Zaffaroni planteaba, bueno, ¿cómo entonces podemos decir el nivel de reprochabilidad que puede tener? Y bueno, puede decir, bueno, Zaffaroni planteaba, bueno, hay que ver el bien jurídico, y lo que se puede decir es que, si bien son delitos diferentes, cada uno de los partícipes agrede el bien jurídico con una intensidad distinta, y en función de eso es que se le va a reprochar de manera distinta. Lo que importa que quede claro en la diferencia de estas teorías, que es básicamente la contraria a la monista, es que se entiende que no es un único delito, sino que son distintos delitos conectados entre sí. Y después tenemos la teoría causal. ¿Qué es lo que nos plantea la teoría causal? Así lo explica, dice. La codelincuencia es un producto solidario y colectivo, ¿sí? Donde no es posible distinguir a los partícipes entre sí. Todo es causal, nada es accesorio, ¿sí? Bueno, ahí primero ya vemos una contraposición con la teoría monista que hace mucho hincapié en la idea de accesoriedad. Y la teoría causal lo que nos dice es, todas las conductas, no importa el grado de intensidad, sino que todas son equivalentes al resultado. Quizás cuando hablamos de la teoría de la equivalencia de las condiciones, los hace recordar, ¿sí? Es decir, todas las acciones de todas estas personas que participan en la comisión del delito son tomadas como iguales. Por eso dice, no se puede distinguir a los partícipes entre sí, porque cada uno de los pequeños aportes de las personas, ¿sí? que deciden cometer el delito, ¿sí? Cada uno de ese aporte se toma de manera y se valora de manera igual, ¿tá? La gran crítica que se le hace es, bueno, entonces de esa forma echa de alguna manera por tierra la coparticipación, porque como yo entonces, si el aporte que hace cada uno es igual, entonces ¿cómo distingo si estamos ante un coautor, ante un cómplice? Esa es la gran crítica que se le hace a la teoría causal, ¿sí? Básicamente, a grandes rasgos, estas teorías tratan de explicar eso, de cierta forma la naturaleza jurídica del concurso de delincuencia, ¿sí? Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. ¿Qué es lo que nos plantea esta diapositiva? Vieron que dice dispositivos amplificadores del delito, ¿tá? Y allí adentro de esta especie de embudo tenemos a la codelincuencia, que es lo que estamos dando, y a la tentativa, que ahora explicamos el motivo también de que se encuentre allí. ¿Por qué se entiende que la codelincuencia es un dispositivo amplificador del delito? Por lo siguiente. Si nosotros vieron que tenemos un tipo, ¿sí? Un tipo penal, uno no tenemos muchos en el código, ¿sí? Que nos plantea y nos describe una conducta. Entonces, si la persona, si un sujeto realiza esa conducta, estamos en presencia del autor de un delito, ¿tá? Si realiza esa conducta, si lleva a cabo los verbos nucleares que describe esa conducta, nos encontramos ante un autor. Pero hay veces, por ejemplo, en el ejemplo que poníamos de la rapiña, que hay una persona que entra con el arma, que ejerce violencia y que además le pide a la cajera el dinero y realiza la sustracción. Pero hay otra persona que también ingresa al hábitat y que planteábamos que, por ejemplo, reúne a todos los clientes y les saca el celular para impedir que llamen a la policía, que realiza otra conducta que es distinta a la persona que entró con el arma y sustrajo el dinero, ¿sí? Entonces, como vemos, tenemos... ¿Sí, José Luis? No, el micrófono, Cecilia, por favor. Hola, perdón. Ahora sí, ahora se escuchan? escucha bien. Sí, sí, perfecto, gracias. Me lo tendría que haber pegado. Perdón. No, Perdón. adelante. Vamos bien. Entonces planteábamos que
se le llama dispositivos amplificadores del tipo porque lo que permiten, en este caso el artículo 59, que es el que nos plasma el régimen de codelincuencia, ¿sí? Y después tenemos el 60, el 61 y el 62, que nos va a decir qué es un autor, qué se considera como autor, qué se considera como coautor y qué se considera como cómplice. Lo que van a hacer estos artículos es permitir que las personas que no realicen ese verbo nuclear y que no cometan en sí, que no realicen todas la conducta que plasma el tipo penal, de todas maneras puedan responder, ¿sí? Por ejemplo, hay una persona, como estábamos plasmando la idea del hábitat, hay una persona que realiza los actos típicos, entra con el arma, ejerce la violencia, le sustrae el dinero a la cajera. Ahí no tenemos mucha dificultad en decir, bueno, esta persona parecería que es el autor, ¿sí? Porque si nos vamos al 344 del Código Penal, que es el que nos describe la conducta de la rapiña, podemos decir, bueno, parecería, que 344 es, ¿no? Sí, no es. Que nos describe la conducta de la rapiña, parecería que no hay mayores dificultades. Pero no nos podemos olvidar que tenemos a la otra persona que agarró a los clientes, que les sacó los celulares, y que en definitiva cooperó para que ese plan que tenían todos se pudiera llevar a cabo, y que la conducta de él fue una conducta importante, que seguramente impidió que alguno de los clientes llamara a la policía. Entonces, si el artículo 59 no existiera, ¿sí?, no podríamos tipificarle ese delito, no podríamos imputarle, y no podríamos reprocharle su conducta, ¿sí?, porque su conducta sería algo así como atípica, ¿sí?, porque él no hace específicamente todo lo que pide el tipo penal de la rapiña, pero sin embargo tiene un aporte que es muy importante para que se lleve a cabo el delito. Entonces, por eso le dice amplificador del tipo, ¿sí? Es como si agrandara el tipo para que pudieran entrar esas conductas de esas otras personas que también participaron en forma activa en la realización del delito. Por eso dice que es amplificador del delito. Si no existiera el artículo 59, por un tema del principio de legalidad, no se le podría imputar las conductas a estas personas que en definitiva ayudaron a que se cometa el delito. Pasa lo mismo con la tentativa. En la tentativa sabemos que si bien hay un comienzo de ejecución de la conducta que está tendiente a cometer el delito, por determinadas razones que son ajenas a la voluntad del sujeto, no termina cometiendo el delito, ¿sí? Entonces, si no existiera el artículo 5 del Código Penal, tampoco le podríamos imputar el delito en grado de tentativa a la persona que comienza la ejecución del delito, pero que no lo termina de cometer por causas que son independientes a su voluntad. Por ejemplo, porque, yo qué sé, lo agarra la policía, o porque alguien llama a la policía, etcétera, y no termina concretándose este delito, ¿sí? Entonces, se entiende que estos artículos, ¿sí?, que tratan el tema de la tentativa y el tema de la codelincuencia, funcionan como dispositivos amplificadores del tipo, ¿sí? Permiten, por decirlo de alguna manera, agrandar el tipo penal para que ingresen conductas que si estos artículos no existieran no podrían ingresar por el principio de legalidad. ¿Sí? Bien. Bueno, aquí tenemos la otra diapositiva. Esto es un poco lo que venimos planteando, que lo miramos en el artículo 59, en la segunda diapositiva. Bueno, tenemos primero que nada el 59, que es el que nos plantea la codelincuencia, el régimen, es decir, cómo van a responder. Vieron que allí nos dice autores, coautores y cómplices. Volvemos a remarcar que son las tres categorías, que son las formas de participación, ¿sí? Y allí en el medio nos plantea que son responsables del delito los que concurren intencionalmente, que es lo mismo que ya vimos, ¿sí? Importante, recuerden esa concurrencia intencional, ¿sí? Todos debe ser un plan que se lleve a cabo en conjunto y que todos en forma intencional lo quieran llevar a cabo, ¿sí? Después vamos a ver ahora en una de las diapositivas que sigue un ejemplo en el cual no falta un elemento, ¿sí?
y por lo tanto hay una de las personas que termina no siendo condenada por este régimen de coparticipación. Ahora más adelante, que tiene que ver con la rapiña simulada, ahora más adelante ya lo vemos, ¿sí? Entonces, esta diapositiva en cierta forma nos hace un resumen del artículo 59, nos dice las formas de participación, nos dice un elemento muy importante que tienen que haber entre esos autores, coautores y cómplices, que es la concurrencia intencional, ¿sí? Y en los dos costados vieron que nos plantean las agravantes que estaban explicitadas en el artículo 59, que es la participación de 3 o más personas en la comisión del delito, que se tiene como un agravante, y también la participación de inimputables. Y allá arriba también nos plantea lo que habíamos planteado en primer término, que son los delitos culpables, cada uno responde de su propio hecho, ¿sí? Allí pone 2 ejemplos, porque el ejemplo del revólver en general se maneja porque, imaginémonos una persona, ¿sí? que tiene un arma, puede ser porque es policía o porque tiene autorización para tener un arma, y bueno, imaginémonos que la está limpiando, etcétera, y no cumple con todas las expectativas que tendría que hacer para el manejo del arma, para limpiar el arma, imaginémonos que se le escapa, bueno, un tiro y lesiona a alguien o mata a alguien. Eso es un caso de un delito culposo, ¿tá? Acá en este caso no hay intención de cometer el delito, simplemente la persona actúa con cierta inobservancia de determinadas normas de conducta que se espera que realice para una persona que va a limpiar un arma, y no ocurre. Algo parecido ocurre con la conducción, bueno, el ejemplo típico del siniestro de tránsito, cuando la persona, bueno, obviamente estamos hablando de delitos culposos, tenemos un arranque ilícito, es decir, la persona está manejando y termina lesionando a un transeúnte que está cruzando las calles, imaginémonos. Bueno, en ese caso se va a analizar la conducta del conductor, a ver si va cumpliendo todas las normativas del tránsito que corresponden, y si estaba incumpliendo alguna, seguramente va a ser responsabilizado por esa lesión culposa, y lo decimos así porque en verdad la persona salió a manejar, que es una conducta jurídicamente irrelevante para el derecho penal, y termina lesionando a otro, ¿sí? Eso es lo que habíamos hablado al inicio, que cuando hablamos de delitos culpables, la persona responde por su propio hecho, y no hay régimen de coparticipación. Es un poco el resumen de lo que vimos, de lo que estuvimos viendo en la segunda diapositiva. Bueno, acá nos muestran, sí, un poco 3 situaciones distintas para que nosotros podamos de alguna manera ir marcando las diferencias que existen en el autor, coautor y cómplice. Después vamos a ver bien qué se considera autor, coautor y cómplice, pero para que vayan ya teniendo una breve idea. Como vemos en la primera, ¿sí? Hay una señora que está con su cartera, parece distraída mirando hacia otro lado, y viene una persona de atrás e aparentemente está intentando quitarle, o se lo quita efectivamente, algo de su cartera, ya sea la billetera, ¿sí? Allí tenemos el autor. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos una persona sola que realiza los actos que pide. En este caso estaremos ante un delito de hurto, ¿sí? Le sustrae el monedero de la cartera de la señora, podrá ser agravado, porque en verdad, la verdad que tiene mucha destreza el señor para sacarle de la cartera el monedero y que la señora no se dé cuenta para nada. Bueno, suponemos, hasta ese momento no se dio cuenta y aparentemente se lo sacó con total delicadeza. Entonces, en ese caso no plantea mayor duda la conducta del autor, ¿sí? Si vamos al artículo 341 que nos habla del hurto, vamos a ver que el señor
realiza las conductas típicas del acto consumativo, del acto que nos pide para que se consuma el hurto, y como vemos está sustrayendo el monedero con la intención obviamente de apropiarse. En la segunda imagen, ahí ya vieron que hay dos personas que están participando, ¿sí? Aparentemente es una caja fuerte, hay una persona, parece que están entrando como medio, para que no los oiga nadie, están intentando abrir, hay uno que está abriendo la caja fuerte para poder aparentemente apoderarse de lo que hay allí adentro, ¿sí? Si alguien le da alguna otra interpretación, me lo dice. Yo estoy intentando ver lo que me parece que se muestra en la imagen. Y después tenemos a la otra persona que tiene el bolso, que lo que yo me imaginé es que podía ser, bueno, quien ayude quien dio esa mochila para poder retirar el dinero, o también puede ser quien le dio el número, digamos, de la caja fuerte, ¿sí? Entonces ahí, si nosotros empezamos a mirar el artículo 61, que es el que nos habla de los coautores, vamos a ver que si bien uno es el que realiza ese acto material de abrir, de sacar el dinero, el segundo evidentemente podría ser quien le dio el número de la caja fuerte, ¿tá? Lo cual implica que tuvo una participación muy importante, sin la cual seguramente no se hubiera podido llevar a cabo ese delito. ¿Estoy en lo cierto, José Luis, o tiene alguna otra interpretación? No, está bien, está muy bien lo que estás diciendo. Simplemente, cuando tú preguntabas el sentido de la diapositiva, es también ejemplificar cuando se está más cerca o más lejos del hecho consumativo. Entonces, por eso a la izquierda, quien está más lejos del hecho consumativo en sí, bueno, son varios hechos consumativos, pero supongamos quien está sustrayendo de la cartera de la dama, el cómplice es el que está más lejos de ese momento consumativo. Luego, en otra imagen, la coautoría, cuando se procura abrir una caja fuerte, allí hay dos personas y ya no es una unitario, no es un cómplice, sino que al ser más de una se convierte en coautoría. Y después también está el autor en sí mismo, que es precisamente cuando se realiza el hecho en el momento de la consumación del delito. Lo que trata de explicar son los distintos aportes de acuerdo a la distancia que se está del hecho consumativo y cómo cada uno tiene su forma de participar. Esa es la idea simplemente. Bien, muchas gracias, José Luis. No, con gusto. Es muy importante esto que planteaba el profesor, porque después vamos a ver el concepto de cada una de estas categorías, y vamos a ver que parte de la doctrina entiende que como que el cómplice sería, en cierta forma, una figura residual, ¿sí? Y es verdad, es el que más lejos está del momento consumativo. Incluso el cómplice no interviene en el momento consumativo, sino que interviene con otros hechos distintos que son ajenos a la consumación. Bien, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Allí en esta diapositiva lo que se plantea son las características del concurso delincuente, de alguna manera un poco la estructura del concurso delincuente. Y esto es lo que yo les planteaba. Una de las características nos habla de la contribución, y allí nos plantea el concepto de identidad del delito, ¿sí? Cuando yo estoy frente a un concurso de delincuentes, tengo que tener en cuenta que estamos hablando de un mismo delito, ¿sí? Y voy a ponerlo con un ejemplo, que es el ejemplo que se plantea ahí de la rapiña simulada. Imaginémonos que una persona se junta con dos amigos y le dice, miren, necesito que me ayuden a hacer una rapiña, ¿sí? En verdad es una rapiña que no va a ser una rapiña real, sino que vamos a simular que vamos a una joyería. Yo tengo un amigo que tiene una joyería,
que él está de acuerdo con ser la víctima de la rapiña, porque como estamos haciendo en forma simulada no va a ser verdad, entonces vamos a robarle las joyas, como él tiene una joyería y tiene un seguro, así podemos cobrar el seguro, y ustedes dos, que me ayudan a cometer la rapiña, se llevan también parte de la plata de ese seguro, ¿sí? Entonces, los dos amigos dicen, bueno, está bien, vamos a cometer, igual como la rapiña no se va a cometer en forma real, no tenemos ningún problema en ayudarte, ¿sí? Y bueno, y van efectivamente a la joyería, ingresan, la persona que supuestamente es amigo del joyero, que fue el que convenció a sus dos amigos para realizar la rapiña, es el que ingresa y con el arma, imaginémonos, y ejerce la violencia sobre el dueño de la joyería, ¿sí? Y los demás se encargan de algunos otros actos, como por ejemplo, agarrar alguna joya o vigilar también que nadie ¿sí? Resulta que la rapiña no era simulada, ¿sí? Sino que la rapiña era una rapiña real, ¿sí? Es decir, el dueño de la joyería no estaba en conocimiento de que no estaba en conocimiento y no había dado su consentimiento para ser víctima de una rapiña, incluso después se había podido probar que no había ningún seguro, que la joyería no estaba asegurada, ¿sí? Entonces allí lo que tenemos que tener en cuenta es, hay una persona que es la que ejerció esa violencia y le exigía las joyas al joyero, que sabía que estaba cometiendo y que tenía intención y que realizó los actos en pos de cometer el delito de rapiña, pero tenemos otras dos personas que en verdad creían que estaban cometiendo otro delito, el delito de simulación de delito, ¿sí? No el delito de rapiña, ¿sí? Entonces, como dice ahí, en la parte de la contribución debe haber una imputación objetiva y subjetiva. ¿Qué es lo que queremos decir? Las personas deben estar realizando los actos tendientes a cometer la rapiña, o sea, los actos que pide el 344, pero además deben querer hacer la rapiña, ¿sí? En este caso, en lo que tiene que ver con lo subjetivo, deben estar haciendo los actos para cometer la rapiña y deben estar queriendo cometer la rapiña. Por eso se habla de la concurrencia intencional, ¿sí? Ahí no tenemos una identidad de delito, es lo que nos está faltando, porque en verdad tenemos a varias personas que hacen un plan para ir a realizar una rapiña, pero hay quienes entienden, que son las dos personas, los dos amigos, que en verdad no es una rapiña real, sino que están fingiendo cometer la rapiña, sin embargo el otro sabe que están cometiendo una rapiña real. Entonces, este ejemplo es para poder bajar un poco a tierra este concepto de identidad de delito. Debemos estar todas las personas que vamos a cometer el delito conscientes de que efectivamente está el delito y la conducta que hacemos es en pos de la comisión de ese mismo delito. Por ejemplo, en el caso de la rapiña, en el caso de los que entran al hábitat a rapiñar, tenemos que quieren cometer la rapiña, que se juntaron previamente, no tiene por qué sí o sí juntarse previamente, pero digo, un concierto de las voluntades, una distribución de roles, imaginémonos, y bueno, todos quieren ir al hábitat a cometer la rapiña y realizan todos los distintos actos en pos de la comisión de ese delito, ¿sí? Después tenemos, cuando dice de carácter, nos está solicitando que debe haber un principio de ejecución, ¿sí? ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que nosotros, vieron que ahí dice antes, proposición, conspiración y actos preparatorios. Esos actos no, salvo artículos excepcionales, no se castigan los actos preparatorios, ¿sí? No son punibles los actos preparatorios. Entonces, sí o sí, ese conjunto de personas que va a cometer un delito, que hicieron, ya imaginémonos una división de roles, tiene que comenzar a cometer los actos que nos pide el tipo penal, dependiendo del tipo penal que vayan a cometer, ¿sí? Debe haber un principio de ejecución, ¿sí? Podrá eventualmente después quedar en tentativa, porque por causas ajenas a ellos no logran cometer el delito, pero sí tienen que empezar a ejecutar los verbos nucleares que pide el tipo penal. Y por último, también
otro de las características del concurso delincuente, nos hablan de la convergencia de conductas. Tal como dice ahí, debe haber una cooperación en la producción del delito, ¿sí? Es decir, un poco como estábamos hablando y también en lo que tiene que ver con esa idea de accesoriedad. Todas las conductas deben converger a la realización del delito, deben ser como pequeños aportes que hagan, ¿sí?, que se cometan ese delito que se planificó antes o que en el momento surgió, pero que todos están intencionalmente dirigiendo su conducta a la comisión de ese delito, todas las conductas, porque es una cooperación, ¿sí? Se coopera en la producción de ese resultado que va a ser la comisión del delito. Y después también... Está muy bien. Disculpa, Cecilia, Enzo, ¿sí? Enzo estaba levantando la Ay, mano para perdón, hacerte una es que me consulta. aparece, no me aparece en la pantalla. Enzo, adelante, por favor. Dinos cuál es tu consulta. No tenía ninguna pregunta, profesor. Capaz que se me disparó el... Ah, sí, porque tenías la mano levantada. Seguramente se me disparó, disculpe. Bueno, no pasa nada. Adelante, Cecilia. Disculpe, lo que pasa es que ahora estoy en una diapositiva que no me muestra nada, entonces no veo si alguien levanta la mano. No te preocupes, yo Perdón. te aviso, Cecilia, no te preocupes. Bien, y nos quedaba una última característica que tiene que ver con la relevancia causal de la conducta, y allí dice que debe ser un aporte decisivo. Y eso es muy importante, ¿sí? Cuando se habla de aporte decisivo, debe ser un aporte que efectivamente ayude a la comisión del delito, ¿sí? Yo había separado, que lo encontramos en el libro de Gastón Chávez, que es un caso que es referido a este elemento de la relevancia de las conductas, ¿sí? Que se dio acá en Uruguay. El caso se trataba de una muchacha, ¿sí? La madre de la muchacha, que se llamaba Teresa, ¿sí?, le propuso al novio de la muchacha y al amigo que maten a el esposo de Teresa, que se llamaba Leonencio. Bien, entonces, bueno, Victoria sabía de esa propuesta que le había hecho la madre a su novio y al amigo, por la cual además le iba a pagar un monto de dinero, pero ella tenía conocimiento, ¿sí? Efectivamente, los dos, tanto el novio como el amigo de Victoria, se llamaba la chica, van y matan a Leoncio, que es el esposo de Teresa, que es la mamá de Victoria. ¿Qué es lo que ocurrió en ese caso? Bueno, en primera instancia, Victoria sí fue condenada como coautora de homicidio ejecutado por el novio y por el amigo de su novio. ¿Por qué? Bueno, en verdad lo que se entendió es que como ella tenía conocimiento, ¿sí?, de ese plan que iban a hacer, se entendió que tenía cierto grado de responsabilidad. Pero después esa sentencia de primera instancia fue revocada por el Tribunal de Apelaciones de Familia de segundo turno, ¿sí? La sentencia es la número 120 del 10 de mayo del 2006, en donde se exponen un poco los motivos de la revocación de esa sentencia, y dicen lo siguiente, dice: los hechos dados por probados por la QO, que la sala toma como punto de partida de su análisis y que se dan por reproducidos, son que la señora Teresa acordó con Juan y con Edward que dieran un susto o mataran a su esposo Leoncio, con pleno conocimiento de Victoria de 17 años, hija de Teresa, cuyo novio es Edward. Se pactó una remuneración por tal encargo. La señora Teresa se ausentó de la finca, dejó las puertas abiertas y sacó del cuarto de su hija una bolsa con guantes y capuchas utilizadas en un anterior episodio para asustar a la víctima, ¿tá?, en que arrojaron unos palos sobre la puerta, ¿tá?, que dejó, y a esa mochila la dejó en el muro del inmueble para que los autores la utilizaran en su cometido. Juan y Edward ultimaron a Leoncio, tirando ambos de una faja arrollada a su cuerpo. Luego de golpearlo, e intentaron sofocarlo con la almohada, ¿tá? Lo que entiende el tribunal, el ministro redactor fue Ricardo Pérez Manrique, es que respecto a Victoria tenía conocimiento del ilícito, que el ilícito se cometería, oyó la transacción entre su madre y los autores, ¿sí?, pero se entiende que claramente no se puede asimilar su intervención en el hecho con una coautoría, ¿sí?
Es decir, lo que se entendió por parte del tribunal es que en este caso no había una relevancia causal de la conducta. Si bien ella tenía conocimiento, pero no dio ningún aporte decisivo a los efectos de la comisión del delito. ¿Sí? Quería ponerles el ejemplo para poder bajarlo un poco a tierra y que se pueda entender. Bien. Bueno, allí este cuadro es también bastante importante porque nos plantea las formas de coparticipación, ¿sí? Y allí tenemos una división según determinadas categorías, ¿tá? Que nos pueden ayudar a entender un poco más. Ahí tenemos como primera forma de coparticipación, ¿sí? Según la calidad, ¿sí? Es una de las diferenciaciones que se hacen. Según la calidad, la cooperación puede ser moral o material, ¿sí? La cooperación en la coparticipación, ¿no? Esa cooperación en la realización del ilícito. Cuando hablamos de moral, estamos hablando de que puede ser a través de un mandato, vieron que ahí ponen ejemplos, a través de una orden, a través de una coacción, a través de un consejo, ¿tá? Es decir, capaz que es más fácil verlo en contraposición a lo material, ¿sí? Lo material es efectivamente cuando se coopera con hechos materiales, ¿sí? Sin embargo, lo moral tiene que ver con un consejo, con decirle, bueno, sí, yo, si fuera vos, cometería este delito. También puede ser por una coacción, ¿no? Es decir, por ejemplo, imaginémonos que una persona ingresa a la casa de otro, tiene a toda su familia amenazada y le dice, bueno, ahora anda y rapiñá o andá y pegale a otra persona, para no ponerse entre el ejemplo de la rapiña, andá y pegale a otra persona que es mi enemigo y no lo soporto, porque si no mato a toda tu familia. Bueno, ahí la cooperación de esta persona que lo obliga a cometer estas lesiones, tiene que ver con una coacción, es decir, la persona que va a cometer las lesiones está coaccionado, ¿sí? Porque tiene a toda su familia amenazada. Esa, por ejemplo, es una forma de coparticipación desde el punto de vista moral, porque en verdad no hablamos de hechos materiales, sino que sería una coacción. Como dijimos, un consejo, puede ser un mandato también, ¿sí? Por ejemplo, cuando una persona le paga a otra para que cometa un delito, ¿tá? Puede ser un mandato. Y también en forma material. Cuando hablamos de una cooperación en forma material, con actos materiales, hacen una diferenciación, vieron que ahí dice, la cooperación puede ser antes de la consumación del delito. En ese caso vamos a estar hablando de cómplices, ¿sí? Vamos a ver bien igual, leer bien el artículo referido a los cómplices, pero siempre que la ayuda, ¿sí? Siempre que la cooperación sea una cooperación material y la realicemos al momento de la consumación del ilícito, vamos a estar hablando de autores o de coautores, pero nunca de cómplices. ¿Ah? La cooperación que realizan los cómplices no es en el periodo de consumación del delito, ¿sí? Siempre en general son hechos, son momentos distintos a la consumación. ¿Tá? Por eso decíamos que el cómplice en verdad se aleja, ¿sí? Del momento consumativo. Otras de las formas de cooperación es según el grado, ¿sí? Vieron que ahí dice primario, secundario, que tiene que ver con lo mismo que acabamos de manifestar, pero es en una categoría distinta que se lo analiza. Vieron que dice primaria, la realización del verbo nuclear, por eso ahí estamos hablando de o autores o coautores. Y secundaria, cuando hablamos de actividades, ¿sí? De aporte que son anteriores a la consumación, que ahí vamos a estar hablando de cómplice. Por eso decimos que el cómplice es como una figura residual. ¿Ah? Después tenemos que la coparticipación se diferencia dependiendo del tiempo, porque puede ser que el aporte sea anterior o concomitante, ¿tá? Que es lo que en general ocurre, ¿sí?
la participación se da antes del momento, ¿sí? Yo qué sé, por ejemplo, se deja una ventana abierta para que las personas puedan ingresar y ingresar a la casa y realizar el hurto de distintas cosas. O puede ser concomitante, que es en el momento, el aporte, es en el momento de la consumación. Y si no, puede ser subsecuente. Ahí vieron que dice, solo si promete con anterioridad. Voy a poner un ejemplo. Imaginémonos que hay una persona que por su cargo tiene obligación de denunciar determinados delitos. Entonces le dice a otras personas, bueno, ustedes cometan el delito, que igual yo que soy el que tengo la obligación de denunciar, no los voy a denunciar. Eso se entendería como una cooperación que es subsecuente. Promete que no los va a denunciar. Y eso seguramente va a hacer que efectivamente las personas vayan, porque van con cierta seguridad de que van a salir impunes. Esto lo tenemos que diferenciar, ¿sí?, también de lo que es el encubrimiento, que es un delito aparte, que no tiene que ver con esto, ¿sí? El encubrimiento, en este caso, cuando hablamos de una cooperación subsecuente, estamos hablando de que hay determinado concierto previo, ¿sí? Es decir, tenemos una persona que les dice a los futuros autores o coautores, que les dice, no, vayan tranquilos que yo no los voy a denunciar. Hay un cierto concierto previo, y eso hace esa ayuda a la persona que no lo va a denunciar, hace que tanto el autor como el coautor vayan a realizar el delito. Sin embargo, cuando hablamos del delito del encubrimiento, que es el 197 del Código Penal, estamos hablando que una persona no, por ejemplo, no realiza la denuncia o encubre el delito de distintas formas, pero no existió ese concierto previo. En el encubrimiento, la persona que comete encubrimiento entra en el cuadro después, no existe nunca el concierto previo. Y por último, vemos que como otra forma de coparticipación en relación a la eficacia, tenemos necesario, ¿sí?, que ahí hablamos cuando hablamos de delitos plurisubjetivos, yo necesito sí o sí que para que se cometa un delito plurisubjetivo, que es lo que hablamos hoy, se realice por un conjunto de personas, ¿sí? O puede ser no necesario, que es el régimen general de coparticipación que estamos viendo acá, cuando un delito puede ser cometido por una persona, pero en los hechos varios deciden cometerlo, ¿sí? Quiero nada más ver la hora también. Bien, acá vamos a comenzar con el concepto de autor. Ya vimos todo lo que tiene que ver con el 59 y el régimen que plantea el 59, y el artículo 60, 61 y 62 nos van a estar dando las pautas de qué es lo que se considera autor, coautor o cómplice. Cuando hablamos de coautor, nuestro código plantea dos categorías, por decirlo de alguna manera. Los que ejecutan el acto consumativo del delito, que son los entendidos autores inmediatos. Ahí pueden observar en la imagen que es una persona que tiene un arma, que gatilla, que pega un tiro, e imaginemos que del otro lado hay una persona a la cual ese tiro le impacta y termina muriendo, ¿sí? Realiza el acto consumativo, en este caso el acto consumativo del artículo 310 del Código Penal. Realiza materialmente todos los actos, por eso es el autor inmediato, ¿sí? Por otro lado, el artículo 60 nos hablan de los que determinan a personas no imputables o no punibles a la realización del delito. Esto se llama autor mediato. Vieron en la imagen de abajo que uno le está hablando al otro, parece, el de ojitos más grandes, parece como que quizás tiene algún tipo de demencia, y hay uno que le dice al oído, vieron que dice, si a mí me hace eso, lo mato. Como que lo están incentivando, como dice la palabra, determinando. Cuando nosotros decimos determinar, quiere decir hacer nacer
la idea en la cabeza del otro de cometer el delito. El otro no lo iba a cometer, no se le había pasado por la mente esa idea, pero yo lo determino, hago nacer en su mente la idea por distintas razones, obviamente. Eso implica la tarea de determinar a otra persona, hago que la otra persona se convenza y quiera realizar ese delito. En este caso, cuando hablamos del 60.2, hablamos de que esa determinación se va a hacer a personas, a personas inimputables o a personas no punibles. Cuando hablamos de personas inimputables, nos tenemos que ir al artículo del 30 al 35 del Código Penal, que nos plantea las causas de inimputabilidad. Los más comunes, por ejemplo, son las personas menores de edad, las personas que padecen algún tipo de enfermedad, de locura, ¿sí? O las personas no punibles, ¿sí? Que son las personas que, si bien realizan, cuando nosotros hacemos el análisis estratificado del delito, ¿sí? Comenzamos a ver, que ya lo hemos estudiado, comenzamos a ver si hay acción, si la acción es típica, si es antijurídica, si es culpable, y si llegamos a esa conclusión de que es culpable, tenemos el delito. Pero hay algunas causas, ¿sí?, de impunidad, que quiere decir que si bien tenemos delito, no se le aplica la pena, ¿sí? Entonces, ocurre, por ejemplo, en el artículo, en el artículo 41, ¿sí? Vamos a ver si lo leemos. Quiero ver si es efectivamente el 41, que nos habla del parentesco en los delitos contra la propiedad. Quedan exentos de pena los autores de los delitos contra la propiedad, bueno, excepción de la rapiña, extorsión, secuestro, perturbación de posesión y los otros cometidos con violencia, cuando mediara las siguientes circunstancias. Y allí, en esas circunstancias, hablan de cuando fueran cometidos, por ejemplo, por el cónyuge en perjuicio del otro, o por descendientes legítimos en perjuicio de los ascendientes, ¿sí? Y nos dan unas pautas de personas a las cuales, si bien el delito se cometió, el autor conjugó el verbo nuclear que nos pide el delito, por ejemplo, de hurto, pero como es referido a familiares, que ahí nos dice específicamente qué grado de consanguineidad, etc., cuando ocurre eso, si bien tenemos el delito, no se aplica la pena. A eso se refiere el código cuando dice personas no punibles, ¿sí? Entonces, la diferenciación que debe quedar clara es eso. El artículo 60 nos plantea el concepto de autor inmediato, que es el que realiza los actos consumativos materialmente, y los que determinan, que son los autores inmediatos, los que determinan a personas inimputables o no punibles a la realización del delito. Lo que quiere decir es que ellos no realizan los actos materiales, sino que determinan a otros, ¿sí? ¿Estamos bien, no? Sí, estamos muy bien, Cecilia. Perdón. Faltan un redondeo, digo, faltan algunos minutos, pero podés hacer como una especie de Bien. conclusión o redondeo y continuar luego la clase próxima. Bien, acá se nos plantean algunos ejemplos para poder bajar un poco a tierra el concepto de autoría mediata, que creo que es el más complicado o el más difícil quizás de poder entender, porque el autor inmediato es una persona que realiza los actos materiales. El autor mediato va a ser responsabilizado, pero no realizó esos actos materiales. Así, por ejemplo, uno de los ejemplos es el caso del veneno en el whisky. Este caso creo que lo pueden encontrar en el libro de Chávez. Lo que plantea es una persona que tiene una casa de veraneo y está cansado de que ingresen a su casa a usarle las cosas, porque la mayoría del tiempo no está en esa casa, entonces bueno, le roban constantemente las cosas, entonces decide dejar en la puerta, ¿sí? Por supuesto con toda la intención, ¿no? Decide dejar en la puerta como una especie de una bebida, sí, pero que tiene veneno, ¿sabes? O sea, la intención es que el que lo tome termine muriendo, y que deje de robarle, porque él entiende que es una misma persona que siempre está entrando a la casa. Entonces, allí la persona llega a la casa, el posible autor del robo, ¿no? Del hurto que se va a hacer en la casa, entonces llega a la casa, como va siempre a robarle cosas, y ve esa botella allí de un whisky, que además le gusta mucho el whisky,
Y entonces empieza a tomarlo, dice, bueno, bárbaro, me voy a tomar un whiskycito antes de entrar, ¿no?, a realizar el delito. Y bueno, y allí la persona termina muriendo a causa de la ingesta de ese veneno mortal que lo dejó, bueno, con toda la intención el dueño de la casa, ¿sí? Allí el dueño de la casa en verdad no participó en los actos consumativos, no lo mató, sin embargo, dejó la botella de whisky, ¿sí?, pronta para que sea tomado por esa persona que él además sospechaba, ¿sí?, y esa persona termina muriendo a causa justamente de ese veneno, ¿sí? Después tenemos, por ejemplo, otro ejemplo, que en el caso de la enfermera, ¿sí? En este caso es un médico, ¿sí?, que le dice a la enfermera que le dé a un paciente, o sea, el médico le da la orden a la enfermera, vieron que hablamos de una de las formas de participación mediante una orden, le da la orden a la enfermera que le dé a uno de los pacientes una inyección, que en verdad es una inyección letal, y esa persona, el médico tiene total conocimiento de que esa persona va a fallecer si le dan ese medicamento. Bueno, la enfermera, por supuesto, desconociendo el contenido de esa inyección, se lo da al paciente y el paciente termina falleciendo, ¿verdad? Si nosotros miramos los actos que desarrolla la enfermera, podríamos decir, bueno, ella fue la que tuvo el contacto con este paciente, la que agarró la inyección, la que le puso la inyección al paciente, entonces así, a simple vista parecería que ella es la autora de ese homicidio. Sin embargo, si nosotros miramos más allá y en profundidad, tenemos al médico que fue el que hizo, en definitiva, le dio la orden, ¿sí?, y además, obviamente que la enfermera no tenía conocimiento del contenido de esas jeringas, e hizo que el paciente fallezca, ¿sí? O sea, en verdad, la enfermera no tenía conocimiento y además no tenía esa conciencia de lo que estaba haciendo, o sea, de que dándole esa inyección fuera a matar al paciente, ¿sí? Ahí también el médico va a responder por la responsabilidad que tuvo en el hecho, de esa orden que le dio a la enfermera, con total conciencia que esa jeringa, esa inyección mataría al paciente, ¿sí? Si quieren, teniendo en cuenta que son y 20, creo que más o menos era hasta acá la clase, volvemos, el martes seguimos analizando estos casos de la autoría mediata, sobre todo la última, que me parece bastante importante y novedosa, que tiene que ver con valerse de los aparatos organizados de poder, que fue la teoría que, si bien existe desde hace más tiempo, pero fue creada en lo que tiene que ver con los aparatos organizados de poder con Roxin, y bueno, es muy interesante, así que lo seguimos el jueves, si les parece. Perdón, el martes. Sí, claro, con mucho gusto, Cecilia. Simplemente, como siempre hacemos y decimos, si alguien desea exactamente alguna consulta o alguna reflexión antes de terminar la clase. Sí, preguntan si la clase se va a subir después. Sí, se va a subir, claro. Perfecto. Bueno, Cecilia, no hay ninguna pregunta. Bueno, no sé si no hay pregunta porque no se entendió nada. No, al contrario, por lo que estoy leyendo del chat, dice que es muy clara tu clase, y yo reafirmo eso, Cecilia, no solamente eso, sino que además has empleado unos buenos ejemplos muy pertinentes, muy claros. Creo que el desarrollo ha sido excelente desde un primer momento, hay buena fundamentación. Marcaste muy bien lo que es la diferencia del concurso con la pluriparticipación de personas, y además hay un desarrollo que va en progreso desde el planteamiento del tema de la codelincuencia hasta finalizar, y ahora cómo estás transitando con la mención de cada uno de los partícipes. De manera que, bueno, yo te felicito, realmente ha sido todo muy claro, y bueno, el martes con mucho gusto continuaremos
con tu exposición sobre estos temas que tú acabas de referirte. Bueno, Así que, muchas gracias. le damos un saludo a todos y bueno, nos estaremos encontrando el próximo martes y como siempre, cualquier duda también lo pueden enviar al foro. Que pasen todos ustedes muy bien. Gracias Cecilia, un saludo a Alejandro, también a Luis, a Adriana, y bueno, nos estamos viendo entonces. Que pasen muy bien.